Es la novia de América. Es ganadora de un Oscar, reina de la taquilla y una de las estrellas más queridas de Hollywood. Pero ahora, a los 60 años, sí, 60, Sandra Bullock ha dejado atónitos a sus fans de todo el mundo. Y no solo por su aspecto, sino por lo que ha estado haciendo discretamente entre bastidores. ¿Crees que Sandra Bullock es una de las actrices más intemporales de Hollywood? Comente 1 para sí, o 0 si tiene a alguien más en mente. Esta es la historia de la transformación de Sandra Bullock, y lo que realmente ha estado haciendo a los 60. Viaje al estrellato. Sandra Bullock era simplemente una chica corriente que intentaba averiguar dónde encajaba en el mundo antes de convertirse en una actriz de fama mundial. Mucha gente desconoce cómo empezó su historia. La mayoría de los fans solo ven éxito, alfombras rojas y grandes papeles en el cine, pero el camino de Sandra empezó lejos de Hollywood. Su madre era cantante de ópera alemana, mientras que su padre era profesor de canto. Sandra pasó gran parte de su juventud en Europa, principalmente en Alemania. Debido a la profesión de su madre, creció escuchando música clásica y viendo ensayos más que dibujos animados. Los primeros años de Child distaron mucho de ser los típicos de una futura estrella de cine. No era ni la más ruidosa ni la más segura de sí misma. A pesar de su timidez, observaba atentamente a todo el mundo. Observaba los pequeños detalles. Prestó mucha atención a las expresiones, los movimientos y las voces. Estos pequeños detalles le ayudarán a convertirse en un actor de éxito. Cuando era adolescente, sabía que quería actuar. No lo hizo por la fama o el dinero, sino por la emoción de actuar en un escenario. Disfrutaba convirtiéndose en otra persona, aunque solo fuera por un momento. Fue entonces cuando empezó la magia. Sandra estudió interpretación en la Universidad de Carolina del Este después de terminar el instituto. Sin embargo, sintió que sentarse en un aula era insuficiente. Quería más. Decidió asumir un riesgo importante. Dejó la universidad y se trasladó a Nueva York para dedicarse a su pasión. Trabajaba de camarera y por las noches iba a la escuela de interpretación. Fue duro. El dinero escaseaba. Algunos días se preguntaba si se había equivocado, pero nunca se rindió. En Nueva York vivía en un pequeño apartamento. Tenía que hacer colas enormes para presentarse a las audiciones y a menudo la rechazaban. Pero cada vez que era rechazada, se prometía a sí misma que volvería a intentarlo. Poco a poco, sus esfuerzos empezaron a dar fruto. Consiguió algunos pequeños papeles en producciones teatrales y series de televisión. Estos papeles no eran glamurosos, pero le enseñaron mucho. Le aportaron experiencia. También le mostraron lo dura que puede ser la industria. Su gran oportunidad no le llegó de repente. En realidad, tardó años. Pero todo cambió en 1994, cuando coprotagonizó junto a Keanu Reeves la película Speed. Celebridad y crecimiento personal. Nadie esperaba que esa película fuera un éxito, pero lo fue. Fue rápida, estimulante y refrescante. Sandra también estuvo presente. El público la adoraba. No se parecía a las demás actrices del momento. La gente respondía a su autenticidad, honestidad y sentido del humor. De repente, aparecía en todas partes. Apareció en revistas, programas de entrevistas y entregas de premios. Se convirtió en una celebridad prácticamente al instante. A pesar de su ascenso a la fama, mantuvo los pies en la tierra, mientras muchos otros famosos buscaban el centro de atención. Sandra intentaba mantenerse centrada. Trabajaba duro y mantenía un estrecho grupo de amigos. Seleccionaba sus papeles deliberadamente. A veces elegía películas entretenidas y alegres. Otras veces, prefería las jugadas serias, que mostraban su habilidad más profunda, pero independientemente del puesto, daba lo mejor de sí misma. Lo que la hacía única era que nunca fingía ser alguien que no era. No quería llamar la atención, no pretendía ser perfecta, se reía de sí misma. Se burlaba de las situaciones difíciles. Siguió siendo humana en una sociedad que a menudo olvida cómo ser auténtica. Los fans tomaron nota. Sentían como si la conocieran. Parecía más una amiga que una estrella de cine. Sin embargo, además de éxitos hubo retos. Las presiones de la fama pueden ser intensas. Muchas horas. Las entrevistas parecen no acabar nunca. La crítica puede ser agotadora. Sandra lo sintió todo. Pero no se dejó disuadir. Siguió adelante. Siguió actuando, aprendiendo y creciendo. Y a pesar de todo, se mantuvo fiel a sí misma. Cuando percibimos a alguien como una superestrella, a menudo olvidamos de dónde viene. Pero la experiencia de Sandra nos recuerda que el éxito no llega de repente. Hace falta valentía para irse de casa.
Hace falta valentía para arriesgarlo todo. Perseguir un deseo sin garantías es una empresa arriesgada. Hace falta valor para perseverar cuando nada parece funcionar. Esta cualidad hace que su historia sea tan inspiradora. No procedía de una familia adinerada de Hollywood. No tenía enlaces ni atajos. Solo tenía habilidad, pasión y mucha paciencia. Incluso ahora, a la gente le fascina su trayectoria hasta llegar a donde está. Se preguntan, ¿qué la distingue? ¿Cómo se mantuvo resistente en una sociedad que puede ser tan engañosa? La explicación se remonta a aquellos primeros días. Fue una infancia tranquila. Los años pasados en Nueva York fueron difíciles. Los rechazos, los papeles menores, sirviendo mesas. Todo la formó, todo contribuyó a que fuera la persona que es hoy. Tal vez por eso su transición a los 60 le pareció tan poderosa. Hemos observado de cerca todo su recorrido. La vimos como una joven en busca de su ambición. Hemos sido testigos de su ascenso al estrellato. Hemos sido testigos de sus altibajos emocionales. Y ahora la vemos de una manera nueva, tranquila, brillante y llena de conocimiento. Cuando se sabe de dónde viene, su historia adquiere mucho más significado. No se trata solo de su aspecto a los 60 años, sino de todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí. La imagen abarca lecciones, desamores y éxitos. Todo forma parte del viaje de la vida. Por eso la gente lo encuentra interesante. Por eso les importa. Sandra Bullock no es la típica estrella con un look renovado. Es una mujer que se ha ganado a pulso su posición en el mundo. Y ahora, tras años de reclusión, vuelve a los focos, no porque lo necesite, sino porque está preparada, y sus admiradores están ansiosos por ver qué hace ahora. El ascenso de Sandra Bullock a la fama no estaba previsto. Ascenso a la fama y transformación personal. No tenía un apellido conocido ni un camino fácil hacia el éxito. En lugar de eso, trabajó para conseguir todo lo que se proponía. Sin embargo, cuando su gran éxito llegó con Speed en 1994, el mundo no se cansó de verla. Al principio nadie esperaba que la película tuviera tanta repercusión. Era una película de acción más. Sandra, sin embargo, ofreció una actuación única. Era joven, divertida y segura de sí misma. Competía con seguridad con Keanu Reeves y llamaba la atención. Los fans adoraban su encanto genuino y su carácter realista. Rápidamente se hizo famosa. Sin embargo, Sandra no se conformaba con ser una maravilla de un solo éxito. Se dio cuenta de que tenía mucho más que aportar y no tuvo miedo de expresarlo. Después de Speed, interpretó una serie de papeles que demostraron su versatilidad fuera de las películas de acción. Encarnó a una policía dura y sensata en Ms. Congeniality y luego un personaje más serio y emocionalmente complicado en The Blind Side, que le valió un Oscar. Sandra no se ceñía a un solo tipo de personaje. Hizo de todo, desde comedia hasta drama, demostrando su versatilidad. Esta variedad la distinguió de muchos otros actores, a menudo encasillados en el mismo tipo de papeles. Sin embargo, el éxito de Sandra se debió a algo más que a sus dotes interpretativas. Su personalidad realista y accesible fue una de las razones por las que los fans conectaron con ella, mientras muchos famosos alardeaban de su glamour y su vida ideal. Sandra se mantenía auténtica, no fingía ser alguien que no era. Se mantuvo fiel a su origen humilde, aunque su popularidad fue en aumento, nunca permitió que ésta alterara su personalidad. Su capacidad para reírse de sí misma, su franqueza para mostrarse vulnerable y su auténtica bondad la distinguían. No jugó el juego de las celebridades de Hollywood de la misma manera que otros, lo hacía todo a su manera. Los fans la admiraban por su honestidad. La reconocían como alguien que compartía sus experiencias, alguien que sabía lo que significaba sufrir y desarrollarse. Esta simpatía elevó su estatus más allá del de una estrella de cine. Se convirtió en un modelo a seguir. Sin embargo, una fama tan extendida conlleva una gran tensión. Todo el mundo quiere saber algo de ti. El público quiere saberlo todo sobre tu vida personal. Revistas y sitios web rastrean continuamente todos sus movimientos. Sandra estuvo un tiempo en el candelero. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la fama no lo era todo. De hecho, se estaba volviendo muy agobiante. Sandra comenzó a alejarse del frenesí implacable de Hollywood. Decidió centrarse en lo que era realmente importante para ella. Deseaba llevar una vida más apartada de los paparazzi y de la atención mediática. Dejó de actuar para pasar tiempo con su familia y cuidarse. Adoptó niños y centró sus esfuerzos en convertirse en la mejor madre posible. No era la vida que la gente esperaba de una celebridad de Hollywood.
pero era precisamente lo que Sandra necesitaba. El tiempo que Sandra pasó alejada de los focos le permitió reflexionar sobre su trabajo y su vida. Descubrió que la fama y el éxito no equivalían a la felicidad. Lo más importante para ella era su familia, su salud y encontrar la paz en su interior. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Sandra empezó a dar prioridad a las tareas que eran significativas para ella en lugar de perseguir la siguiente cosa sobresaliente. Se volvió muy exigente con los papeles que aceptaba. Esta determinación de vivir la vida a su manera le permitía mantener el equilibrio. La mantenía con los pies en la tierra. Sandra siguió siendo una presencia formidable en el mundo del espectáculo incluso después de abandonar el ajetreo incesante de Hollywood. Siguió actuando, pero sus prioridades se habían desplazado hacia la calidad sobre la cantidad. Cuando regresó a la pantalla en Gravity y Bird Box, era evidente que era un tipo distinto de intérprete. Ya no le interesaban solo la fama y los elogios. Le apasionaba hacer un trabajo significativo y contar historias que llegaran a la gente a un nivel más profundo. Este cambio de enfoque le valió un mayor reconocimiento en Hollywood. Ya no todo eran premios. Sandra era reconocida por su capacidad para seleccionar encargos significativos y su compromiso con su profesión. No tenía que demostrar nada a nadie. Ya lo había conseguido. Sus partidarios la encontraban aún más atractiva porque ahora vivía su vida según sus propios términos. La apreciaban por saber lo que quería y no tener miedo a perseguirlo. El tiempo que pasó alejada de los medios de comunicación también le dio libertad para tomar decisiones basadas en lo que realmente valoraba y no en lo que los demás esperaban de ella. Había aprendido que era aceptable decir no a las oportunidades que no se correspondían con sus aspiraciones. Llevaba tanto tiempo en el candelero que reconoció lo que en realidad era esencial. Para ella era más importante dar prioridad a las personas que le importaban, a su salud y a su felicidad que cumplir las expectativas de los demás. Sandra, que ahora tiene 60 años, ha salido de su apacible periodo de introspección y crecimiento como una mujer segura de sí misma. No busca ser el centro de atención ni intenta encajar en un modelo. Es ella misma y todo el mundo le presta atención. La metamorfosis que los fans están presenciando ahora es el producto de todas las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera. No se trata solo de su atractivo físico. Regreso inesperado e impacto en la escena de Hollywood. Se trata de su comportamiento, de la calma que ha descubierto y de la seguridad que emite ahora que sabe quién es y lo que quiere. Actualmente, la gente percibe a Sandra como algo más que la actriz que adoraban por su rapidez y simpatía. Ven a una mujer que ha vivido, madurado y descubierto su lugar en el mundo. Y eso es lo que la hace tan única. Todo por lo que ha pasado ha dado forma a la mujer que es ahora, desde sus dificultades iniciales hasta su ascenso al estrellato, pasando por su decisión de dar un paso atrás y centrarse en lo que realmente importa. Su camino no ha sido sencillo, pero la ha convertido en la mujer fuerte e inspiradora que es hoy. Tras años en el candelero, Sandra Bullock dio un paso inesperado que dejó perplejos a muchos fans y a los medios de comunicación. Se apartó de los focos, mientras que la mayoría de las celebridades harían cualquier cosa para seguir siendo relevantes. Sandra eligió vivir su vida según sus condiciones. No necesitaba la fama, no necesitaba el flash de las cámaras. Ya había dejado su huella en Hollywood, y estaba lista para algo nuevo. Sandra era conocida por sus apariciones en películas, entregas de premios y entrevistas. Inmediatamente se quedó en silencio. Ella no estaba desapareciendo. Estaba centrada en aspectos de su vida que eran más importantes que la celebridad. Sandra empezó a alterar su concentración. Reconoció que la atención constante de los medios de comunicación y la presión de Hollywood no la hacían feliz. Lo esencial para ella eran las cosas que siempre había deseado pero para las que antes no había tenido tiempo: la familia, la tranquilidad y la oportunidad de ser ella misma sin las distracciones del mundo que la rodeaba. Cuando decidió dar un paso atrás, no desapareció sin más. Al contrario, descubrió una nueva forma de vida que le parecía más natural. Adoptó niños, dio prioridad a su familia y se alejó de las cámaras. Parecía como si hubiera salido del ciclo de la fama y llevara ahora una vida más tranquila y resuelta. La gente suele creer que si no estás en el punto de mira de la opinión pública, estás olvidado, pero a Sandra le daba igual. No le interesaba seguir las últimas tendencias ni competir por la atención. Estaba contenta, centrada en su vida personal y en sus hijos. Sandra mantuvo un perfil bajo durante este periodo, dejando a los fans y a los medios preguntándose qué estaba pasando entre bastidores. ¿Estaba trabajando en un nuevo proyecto? ¿Se jubilaba? ¿Por qué había decidido retirarse de repente? Las preguntas continuaron.
pero Sandra permaneció muda, dejando a todo el mundo preguntándose qué estaba tramando. Este silencio no hacía sino aumentar el misterio que la rodeaba. La gente no paraba de hablar de su decisión. Algunos decían que era un síntoma de agotamiento o que se había cansado de actuar. Transformación y equilibrio vital. Otros lo interpretaron como un indicio de algo más profundo, más íntimo. ¿Buscaba tranquilidad después de años en el candelero? ¿Se estaba tomando un tiempo para reflexionar sobre su carrera? ¿Había algo más detrás de su abrupta retirada? La popularidad de Sandra aumentaba con el paso de los años, y poco a poco fue volviendo a la escena pública, pero cuando lo hizo, no fue de la forma que todos esperaban. No regresó con un anuncio importante o una nueva película intrigante. En su lugar, se dedicó a proyectos más personales. Participó en películas como Bird Box y Gravity, que no solo fueron éxitos de gran presupuesto, sino que también exploraron temas emocionales más profundos. No eran películas de acción ni comedias al uso. Sandra eligió papeles que la desafiaban, tenían más significado y le permitían desarrollarse como actriz. No buscaba el estrellato. Buscaba algo más esencial, historias que tuvieran sentido para ella. Cuando Sandra volvió a actuar, la gente empezó a ver una faceta diferente de ella. Parecía más tranquila, centrada y dueña de su vida. Sus actuaciones parecían diferentes y más honestas. Era evidente que su ausencia le había dado una nueva perspectiva. No era la misma actriz que había entrado en Hollywood solo con ambición. Había atravesado algunos de los años más difíciles de su carrera, soportado retos personales y salido fortalecida. Ahora estaba lista para aplicar su poder y perspicacia a su tarea. No solo vieron a Sandra en Speed y Mi Simpatía, vieron a una dama que había superado la adversidad y salido victoriosa. Ya no se limitaba a interpretar personajes. Contaba historias más sinceras. Fue entonces cuando la gente empezó a darse cuenta de su verdadera fuerza. No solo había mejorado su actuación, sino que también había ganado confianza. Era toda su existencia. Había comprendido la importancia de dar un paso atrás y centrarse en sí misma. Se había dado cuenta de que la verdadera felicidad viene de dentro. Y no le asustaba compartir ese aspecto de sí misma con el público. Sandra volvió a actuar después de un parón, pero no se trataba solo de aparecer en películas. Se trataba de alcanzar el equilibrio. Ya no tenía que demostrar nada, ya había conseguido mucho, y ahora era el momento de ir a trabajar en algo que le importaba. Se trataba de conectar con las historias que transmitía y descubrir el propósito de sus trabajos. Este cambio de énfasis inspiró a los admiradores, que consideraron el regreso de Sandra como una lección sobre cómo vivir de verdad en una sociedad que siempre espera más de ti. La decisión de Sandra de alejarse despertó interés, pero también suscitó una preocupación mayor. ¿Cuántas otras celebridades hicieron lo mismo, alejándose de la locura para encontrar la serenidad y la felicidad? Sandra había descubierto una manera de perseguir sus pasiones sin estar definida por los focos. Había construido una vida centrada en la familia, el desarrollo personal y un empleo significativo en lugar de estar en el candelero, y cuando volvió a actuar, se hizo evidente que no lo hacía por la fama ni por los premios. Lo hacía porque disfrutaba con lo que hacía. Lo hacía porque había descubierto la serenidad en su vida y quería difundir esa paz por todo el mundo a través de su trabajo. Le había permitido reconectar consigo misma y encontrar claridad en un entorno agitado y a menudo abrumador. Y ahora, a los 60 años, Sandra regresaba no solo como una estrella de Hollywood, sino también como una mujer que había descubierto el verdadero significado de vivir la vida por sí misma. Había descubierto que era lo más importante y, al hacerlo, había alcanzado un nuevo nivel de logro. No se trataba de la alfombra roja ni de los titulares. Se trataba de ser fiel a sí misma y encontrar el placer en las cosas que realmente importan. El regreso de Sandra fue aún más sorprendente por el misterio que rodeaba su ausencia de la escena pública. No fue simplemente un regreso, fue un cambio. A sus 60 años, era más que una simple actriz. Ella ejemplificó lo que es vivir una vida fiel a uno mismo, por mucho que cambiara el mundo a su alrededor. Ella seguía siendo fiel a sí misma. Es difícil no preguntarse cómo Sandra Bullock ha conseguido seguir siendo relevante en una industria que puede ser tan despiadada a medida que se acerca a los 60. Sandra parece estar haciendo exactamente lo contrario de lo que la mayoría de la gente esperaría que hiciera en esta etapa de su vida. Sigue siendo tan atractiva como siempre, y su vida parece tener un sentido renovado. Su vida ya no gira solo en torno a su aspecto o a interpretar papeles. Se trata de algo más profundo, más íntimo, que hace que la gente se pregunte cómo lo consigue. ¿Cuál es el secreto de Sandra?
¿Cómo se mantiene tan brillante y llena de vida a pesar de llevar décadas en el candelero? La capacidad de Sandra para adaptarse y evolucionar es una de sus características más notables. Como hemos visto a lo largo de los años, no se queda en un área durante mucho tiempo. Sandra cambia constantemente de trabajo, de actitud ante la fama y de estilo de vida. Esta continua transformación la ha mantenido intrigante y actual, incluso a medida que envejecía. Mientras que muchos actores luchan por seguir siendo relevantes a medida que envejecen, Sandra se ha redefinido con éxito en cada etapa de su vida. Sin embargo, no solo sus papeles han cambiado. Es su perspectiva de la fama y los logros. Al principio de su carrera, estaba centrada en el siguiente gran trabajo, premio o película. Trabajaba duro, buscando constantemente la siguiente oportunidad. Sin embargo, parece haber reconocido que la vida es algo más que correr detrás de los focos. Al hacerse mayor, decidió dar prioridad a lo que realmente la hacía feliz, su familia, su soledad y la calma que había descubierto al escapar del caos de Hollywood. Este cambio de punto de vista ha sido uno de los aspectos más interesantes de su experiencia. Esto hace que otros se pregunten qué la impulsó a dar un giro tan significativo a su vida. Lo cierto es que la decisión de Sandra de distanciarse de la incesante atención de los medios de comunicación y de Hollywood no fue inesperada. Ocurrió después de años de trabajar en un negocio que a menudo espera demasiado de sus estrellas. Había pasado por los altibajos de la fama, sentido la presión de ser el centro de atención y soportado el escrutinio constante de los medios. Sandra tuvo que preguntarse en algún momento si todo aquello merecía la pena. Tomó la atrevida decisión de dar un paso atrás. Ella no se apresuró. Simplemente eligió un camino diferente. Este camino alternativo le permitió concentrarse en las cosas que eran realmente importantes para ella. Sandra aprendió mucho sobre sí misma cuando estuvo fuera del foco público. Aprendió que las cosas que la hacían feliz no eran las que ella esperaba. No necesitaba más reconocimiento ni premios. Necesitaba poder estar con su familia y sus seres queridos. Necesitaba hacer las paces consigo misma. Necesitaba un periodo de introspección y autodeterminación. Sandra pudo volver a conectar con lo que era verdaderamente importante, libre de las distracciones de Hollywood. El regreso de Sandra se ha hecho aún más fuerte como resultado de este periodo de autorreflexión y cuidado. Cuando volvió a actuar, no lo hizo solo para hacer películas. Se trataba de contar historias que le hablaran y de compartir con el público aspectos de sí misma que no había podido hacer antes. Sus funciones fueron adquiriendo cada vez más importancia. Sus interpretaciones resultaron más ricas y genuinas. Estaba claro que Sandra no se limitaba a interpretar personajes. Vivía a través de ellos, compartiendo sus pensamientos y sentimientos con el público como nunca antes lo había hecho. Los fans vieron la diferencia en ella y la admiraron aún más. Se dieron cuenta de que Sandra ya no era simplemente una actriz. Era una mujer que había vivido una vida plena. Había aprendido de sus experiencias y estaba deseosa de compartir sus conocimientos con los demás. Era casi como si hubiera adquirido una nueva perspectiva de la vida, que se reflejaba en su arte. No buscaba simplemente la fama. Vivía su vida de una forma que reflejaba quién era, a pesar de su sabiduría y madurez. Sandra ha mantenido una estrecha relación con su familia, mientras que muchas celebridades pueden explotar su popularidad para conseguir más atención o acceso a oportunidades. Sandra ha optado por mantener su vida personal lo más tranquila posible. Vida futura. Ha sido bastante protectora con sus hijos, prefiriendo mantenerlos alejados de los focos y de la constante atención mediática. Este sentimiento de soledad le ha ayudado a mantener una sensación de normalidad en su vida. Aunque su trabajo dista mucho de ser normal, es fácil olvidar que, debajo de sus magníficos papeles y sus apariciones en la alfombra roja, Sandra es una persona auténtica con problemas y dificultades reales. Ha experimentado el dolor, la pérdida y las dificultades que conlleva estar en el candelero durante tanto tiempo. A pesar de todos estos retos, ha salido triunfante. Ha sabido encontrar un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal. Y lo ha conseguido siendo fiel a sí misma. At 60, Sandra sigue pisando fuerte. Puede que no fuera la joven actriz que en un principio cautivó nuestros corazones con su velocidad o su picardía, pero ha evolucionado hasta convertirse en mucho más. Es una mujer que ha vivido, aprendido y madurado. Es madre, amiga, hija y alguien que ha encontrado paz y satisfacción en un mundo que a menudo carece de ambas. Y este nuevo capítulo de su vida no ha hecho más que empezar. La fascinación por Sandra Bullock va más allá de su aparición a los 60. Trata de cómo ha afrontado las complicaciones del estrellato, la paternidad y el autodescubrimiento.
Se trata de cómo ha decidido vivir su vida a su manera, en lugar de permitir que el mundo le diga quién debe ser o cómo debe vivir. A medida que acepta nuevos trabajos y tareas, el mundo espera con impaciencia su próximo movimiento. Una vida de equilibrio y crecimiento. Sandra demuestra que la edad no es más que un número con cada paso que da. Lo que realmente cuenta es cómo pasas tu vida. En una cultura obsesionada con la perfección y con permanecer joven para siempre, el viaje de Sandra Bullock sirve para recordarnos que ser fiel a uno mismo es lo más esencial. Ella ha demostrado que es posible alcanzar el éxito, la felicidad y la plenitud a cualquier edad. Por eso su historia sigue cautivando a la gente. Sandra Bullock es más que una simple actriz. Nos muestra cómo vivir una vida plena y llena de sentido, independientemente de donde nos encontremos en el mundo o en la vida. A medida que avanza la carrera de Sandra Bullock, es difícil no preguntarse qué será lo próximo para ella. Fans, periodistas e informadores de Hollywood están ansiosos por saber cómo esta legendaria actriz modificará su carrera en los próximos años. Hay algo en Sandra que hace reflexionar a la gente, quizá porque parece combinar a la perfección su vida personal y profesional. Tal vez sea la serena seguridad que da la edad. Tal vez sea la idea de que, tras décadas en la industria, aún no ha demostrado todo el alcance de sus habilidades. Si lo que sea, la aventura de Sandra ha despertado el interés de muchos, que sienten curiosidad por lo que hará a continuación. Sandra siempre nos ha sorprendido. Ha interpretado papeles que desafiaban las expectativas desde el principio de su carrera. La temprana disposición de Sandra a asumir riesgos es evidente, ya que interpretó a una dura agente del FBI en Mi Simpatía y adoptó un personaje más emocional en The Blind Side. Pero no son solo los papeles que ha interpretado los que me fascinan. Es la forma en que maneja su trabajo. Nunca subestima su papel. Realmente se sumerge en cada papel, ofreciendo un nivel de honestidad y realismo que la distingue de muchos otros en Hollywood. Sus 60 años. A sus 60 años, sigue sorprendiéndonos. Sandra no ha bajado el ritmo, pero no corre tan rápido como antes. En cambio, parece ser más deliberada a la hora de embarcarse en sus aventuras. Ya no busca todos los puestos que se le presentan. En su lugar, elige trabajos que le hablan personalmente, que le suponen un reto y que le permiten desarrollarse como actriz y como persona. A lo largo de los años ha aprendido que el éxito no siempre requiere ser el centro de atención. Se trata de encontrar trabajos significativos, contar historias importantes y disfrutar de la vida por su cuenta. La nueva perspectiva de Sandra la ha hecho aún más intrigante. Sandra ha desafiado la norma en una sociedad en la que muchos actores y actrices se esfuerzan por mantener su fama aceptando el mayor número posible de trabajos. Ha aprendido el valor de la calidad por encima de la cantidad. Es exigente, solo acepta proyectos que le interesan, y eso se nota en sus papeles. Las últimas interpretaciones de Sandra han demostrado su evolución como actriz, ya que ha aceptado papeles cada vez más difíciles y que invitan a la reflexión. Es evidente que ya no solo la motivan la fama y los elogios, trabaja porque cree de verdad en las historias que presenta, pero también está la cuestión de la capacidad de Sandra para envejecer con gracia, tanto personal como profesionalmente. En Hollywood, donde la juventud suele considerarse la clave del éxito, muchas mujeres tienen dificultades para seguir siendo relevantes a medida que envejecen. Pero Sandra ha desafiado las expectativas, no ha permitido que su edad limite sus capacidades. Al contrario, la ha aceptado. Confía en la mujer en la que se está convirtiendo y su optimismo se refleja en su trabajo. Es maravilloso ver a una actriz que no intenta aferrarse a su juventud, sino que abraza la sabiduría y las experiencias que vienen con la edad. Sandra se ha convertido en un modelo para las mujeres de todo el mundo, demostrando que no pasa nada por hacerse mayor y que envejecer puede dar lugar a nuevas oportunidades, puntos de vista e incluso mayores logros. Su voluntad de aceptar el paso del tiempo también le ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que es realmente importante. Las prioridades de Sandra han variado a lo largo de los años. Aunque siempre ha sido reconocida por su ética de trabajo y su devoción por el arte, también se ha esforzado por dar prioridad a las áreas más íntimas de su vida. Sus hijos, su familia y su tranquilidad personal han pasado a un primer plano. Sandra ha descubierto que las cosas que realmente proporcionan felicidad no se encuentran en la alfombra roja ni en una superproducción de taquilla. Se encuentran en los momentos en que las cámaras no están rodando. Sandra ha descubierto allí un sentimiento más profundo de plenitud. Sin embargo, Sandra no ha abandonado su trabajo como consecuencia de este cambio de vida. En ningún caso ha abandonado su trabajo. Simplemente se ha centrado más en lo que quiere de ella. A medida que acepta nuevos papeles,
Se hace evidente que ya no actúa solo por actuar. Busca iniciativas que conecten con sus ideales y la impulsen a crecer. Los fans están impacientes por saber qué será lo próximo que elija. ¿Será otro éxito de taquilla o un proyecto más personal? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa está clara: el próximo proyecto de Sandra Bullock será, sin duda, digno de ver. Su camino no ha estado exento de obstáculos. Sandra, como cualquier otra figura pública, se ha enfrentado a las exigencias de la fama, al escrutinio de los medios y a los altibajos de ser una celebridad de Hollywood. A pesar de todo, ha conservado un nivel de humildad y autenticidad que la distingue de muchos otros. Nunca ha permitido que la industria la defina, y siempre ha afirmado que su valor no lo decide la cantidad de exposición mediática que recibe. Su modesta seguridad la ha ayudado a convertirse en uno de los personajes más venerados de Hollywood. Sandra se ha mantenido fiel a sí misma, incluso cuando el mundo ha intentado moldearla para convertirla en otra cosa. El impacto de Sandra aumenta a medida que entra en la siguiente etapa de su vida. Ya no es solo una actriz popular, es un símbolo de poder, tenacidad y sinceridad. Nos ha demostrado que es posible tener éxito, envejecer con gracia y disfrutar de la vida a tu manera, independientemente de lo que el mundo espere de ti. Su relato sirve de ejemplo no solo para las jóvenes que aspiran a trabajar en ella, sino también para cualquiera que haya sufrido alguna vez con la vida y las exigencias del trabajo. Sandra Bullock siempre despertará el interés de la gente. La gente quiere saber qué es lo que la mueve, qué la motiva y qué planea conseguir a continuación. Esa sensación de misterio, unida a su incuestionable habilidad y honestidad, nos mantiene a todos interesados. Sandra seguirá inspirando a todos los que la rodean mientras sigue su camino en la vida. Su historia está lejos de terminar, y estamos ansiosos por ver qué le depara el futuro a esta maravillosa mujer. ¿Qué le depara el futuro a Sandra Bullock? Puede que la solución no sea obvia ahora, pero una cosa es segura. Si lo que sea, la espera merecerá la pena. Ha demostrado en repetidas ocasiones su voluntad de arriesgarse, adaptarse y evolucionar. Mientras observamos el desarrollo de su viaje, una certeza permanece: Sandra Bullock seguirá sorprendiendo, inspirando y ejemplificando lo que significa realmente llevar un estilo de vida completo y auténtico. Algunas estrellas se apagan, pero Sandra Bullock está evolucionando y, de alguna manera, se está volviendo aún más icónica. ¿Cuál es tu película favorita de Sandra Bullock y por qué? Cuéntenoslo en los comentarios. Celebremos juntos a esta mujer increíble. Si este video te ha inspirado, dale a me gusta, suscríbete y toca la campana, porque tenemos preparadas para ti más bellas historias entre bastidores de lo mejor de Hollywood.